Gracias a quienes se han dado cita en la mañana de hoy, a los profesores, ¿verdad?, de nuestra universidad y a nuestras invitadas, Ivonne Denis y Leticia Franchi. Quiero hablarles un poquito, ¿verdad?, de por qué estamos trayendo esta actividad aquí a la universidad. Como curadora del museo trabajé una exposición que ahora mismo está en sala, la pueden visitar. Se llama Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el cartel de Puerto Rico. Es una colección de 95 carteles realizados por artistas puertorriqueños que entran en temáticas pertinentes a nuestra afropuertorriqueñidad. Es un proyecto que surge en conmemoración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Estamos celebrando ahora un segundo decenio que comenzó en el 2025 y termina en el 2034. A su vez, es un proyecto que respondió a una convocatoria de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la Alianza de Museos de Puerto Rico, bajo el proyecto Tiznando el País, que es una iniciativa dirigida a que los espacios culturales y museos de Puerto Rico realizarán exposiciones, ¿verdad?, dedicadas a reivindicar nuestra afrodescendencia. A su vez, esta semana estamos celebrando la Semana de Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia, que termina, ¿verdad?, al culminar esta semana. Esta actividad forma parte de un ciclo de conferencias y paneles que estaremos ofreciendo durante este semestre y que empezó el semestre anterior, acompañando la exposición Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el cartel de Puerto Rico, que se presenta en nuestro museo. Este ciclo es auspiciado por Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Y dado todas esas, ¿verdad?, conmemoraciones, como parte de la exhibición, como parte del diseño, como parte de la agenda de Tiznando el País, como parte también de la agenda del programa de estudios hispánicos, ¿verdad?, y de la Universidad de Puerto Rico en Calley, tenemos la presentación hoy del libro La piel sospechosa del célebre Luis Rafael Sánchez. Y quisiera leer, ¿verdad?, una de las primeras, cuando usted abre este libro, una de las primeras cosas que usted encuentra son una serie de citas que están incluidas, ¿verdad?, al comenzar el libro, y entre ellas hay 4 citas, y la primera que lee así: el dato más original y omnipresente del racismo puertorriqueño es la negación absurda y obstinada de su existencia. Esto lo dice Isabel Zenón Cruz en Narciso descubre su trasero, ¿verdad?, en el 1974. Así que siguiendo esa línea de pensamiento, ¿verdad?, vamos a escuchar hoy de las profesoras Leticia Franchi y la profesora Ivonne Denis, ¿verdad?, la presentación de esta obra tan importante de Luis Rafael Sánchez. Así que para comenzar, vamos a tener a la profesora Leticia Franchi compartiéndonos una presentación, ¿verdad?, que ella hace titulada Luis Rafael Sánchez, un Cervantes mulato. Y antes de pasarle la palabra, quiero leer una breve biografía de la profesora Franchi, quien es catedrática auxiliar en la Universidad de Puerto Rico, sistema al que pertenece como docente desde el 1998 y actualmente enseña en nuestro recinto en el Departamento de Estudios Hispánicos. Realizó sus licenciaturas en Lengua y Literatura Francesas y en Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico. Su formación incluye una maestría y un primer doctorado por Millbury College y profesora, dígalo usted. Paris 3, Sorbonne Nouvelle. La Sorbona Nueva. Con especialidad en literatura francesa y francófona del Caribe. Obtuvo un segundo doctorado en literatura puertorriqueña e hispanoamericana por la Universidad de Puerto Rico y ha sido ponente en diversos congresos internacionales de literatura
y como poeta ha leído en Puerto Rico y México y ha publicado en revistas especializadas. Coordinó además el programa doctoral de literatura en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde también es profesora, y su labor ha sido distinguida con la medalla Ricardo Alegría de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y el Premio Internacional del Congreso Miguel de la Cuadra Salcedo, auspiciado por la Real Academia Española de Historia, la Real Academia Española de la Lengua y la Casa Real. Es autora de los libros Una mirada a la guaracha del macho Camacho, Atisbos al animal fiero y tierno de Ángela María Dávila y Funámbulas. Así que un aplauso a la profesora Frank y les damos la palabra. Muchísimas gracias. Créanme que he cumplido mi promesa de reducir a lo más breve, de lo breve, casi un suspiro, la ponencia que presenté de hecho en España, ¿no? Y fue por esta conferencia que se me premió y se me recibió en la Casa Real. Así que para mí es muy especial leerle a ustedes, la nueva generación, lo que le he dedicado a uno de nuestros grandes maestros, Luis Rafael Sánchez. Bueno, la he titulado Luis Rafael Sánchez, un Cervantes mulato. Y dice, a ver si veo. El humanismo moderno es ante todo un fascinante camino para descubrirnos en las miradas que conviven en el mundo. Desde esa convicción me propongo desvelar el rostro de Cervantes tras los paisajes letrados del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. Esa convergencia con el otro, con la otra, nos invita a auscultar las heridas de una sociedad que aún se debate en la suspicacia de la dermis de la piel, en su reciente entrega, Piel sospechosa. Si bien es innegable que las cicatrices de la conquista no han cerrado conquista y colonización, la lengua española ha logrado reunir una pluralidad de voces en un gran coro humano. El español se viste y se alhaja con los pentagramas de todos sus pueblos. Danzamos en esa lengua que en el norte ibérico susurra y en el Caribe desparraba vocales con una boca abierta que vuelve a cerrar en el altiplano. Nos vivimos en un español que camina voceando en el cono sur, aspira a eses en los morros y las tensa en antiguos virreinatos de R's vibrantes. Esas R's que velariza y hace líquidas en los puertos caribeños que alguna vez fueron mares de piratas como el nuestro. Ese español de R's líquidas y vocales desparramadas que ensayamos como una polifonía en nuestro mar, encuentra su artesano mayor en Luis Rafael Sánchez, un tallador de marejadas, por ello el santero de Tufiño, un tallador de marejadas que, entre olas de palabras y guarachas de papel maché, esculpe con rigor barroco la identidad de nuestra tribu accidental, como nos ha llamado. No es extraño, pues, que en la Cátedra Cervantes de 2024, Sánchez se autodefiniera como un Cervantes mulato, no mestizo, mulato. A lo largo, ancho y hondo de toda la obra de Luis Rafael Sánchez, late la poética de Don Miguel de Cervantes, la ironía y sobre todo la compasión por los marginados. Sánchez, a la manera del Manco de Lepanto, reúne y revierte dobles, que sus personajes femeninos transiten de los márgenes al centro mismo de la prosa. Allí se encuentran, en un abrazo de siglos, las mozas de la venta castellana y las protagonistas de Sánchez. Cervantes nos narra como doña Tolosa y doña Molinera, a pesar de la risa desdentada, que no pudieron contener, al oírse llamar doncellas, terminan sirviendo al caballero. En esa locura
que les devuelve a las prostitutas su humanidad. Como el noble hidalgo frente a esas putas, el narrador de Sánchez no juzga a sus protagonistas. En la guaracha del macho Camacho, la china hereje, emputecida también y avasallada, sostiene el centro del mundo romanesco frente a su antagonista, el senador Vicente Reynosa, ese conquistador blanco, patético y demagogo. Por otro lado, en el cuento, probablemente el más bello que se ha escrito en nuestra lengua, tiene la noche una raíz. Gurdelia Grifitos reclama su lugar al poner cara de vecina y llevarse las manos a la cintura como cualquier señora honrada. Es la mujer mulata, pobre y obliterada, que exige su derecho a la honra y a la vida, a pesar de vivir en una estructura que la consume como cuerpo y la descarta como alma. De ese vientre apalabrado, de la del pelo grifo, de la del pelo malo, nace la nana, la canción de cuna, que mece al niño, que en una ironía atroz y hermosa intenta comprarle amor con medio peso. Sánchez, desde la luz cervantina, les confiere a estos desposeídos, a estas mujeres desposeídas, apalabradas, una especificidad opuesta a la idea de las masas subhumanas, otorgándoles un rostro y una voz propia. Cervantes y Sánchez nos invitan a una aventura que se renueva, que nos permite atravesar los espejos para dejar de mirar y empezar a ser vistos, vistas. El Cervantes mulato nos propone finalmente un viaje al otro país, ese archipiélago en ebullición que, a través de las armas de la poesía y la ironía, se atreve a denunciar la desigualdad y a celebrar, a pesar de todo, la dignidad de la mujer, del hombre, la dignidad de ustedes, que vencen a diario sus derrotas con fortines de cultura popular. Muchas gracias. Gracias, profesora Frankie. Vamos a escuchar ahora a la profesora Ivonne Denis. Les leeré una corta biografía, ¿verdad?, de Ivonne Denis Rosario. Es escritora, investigadora, libretista y catedrática de la Universidad de Puerto Rico. En el 2024 recibió el primer Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del PEN de Puerto Rico Internacional por Señora Singer y El Ganso Negro, de la editorial de EDP University. Es autora de libros premiados como Capá Prieto, galardonado con un premio internacional en Madrid, España, y Buffet, de Isla Negra Editores, reconocido por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, así como Delirio entrelazado y sepultados. Su ensayo, El mito literario yoruba en la mujer negra caribeña, fue distinguido por el PEN de Puerto Rico Internacional. Su obra ha trascendido al teatro y al cine. En 2026 se estrenó el cortometraje Nenotén de la Tierra, inspirado en uno de sus cuentos sobre Adolfina Villanueva. Hago un paréntesis porque hay un cartel en la exhibición del museo que es sobre este hecho, ¿verdad?, doloroso y violento contra Adolfina Villanueva en Loíza. Ese mismo año, su cuento Ama de Leche fue incorporado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en la antología Por Mujeres, cuentistas boricuas contemporáneas. Así que démosles una bienvenida a la profesora Ivonne Denis Rosario, como habla de este tema. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchos saludos a todos. Hace años que no venía aquí a UPR Calle y siempre me alegra encontrarme con colegas profesores, ¿verdad?, cuando he venido. Pues yo voy a hacer algo diferente. Se supone que yo genere un conversatorio con ustedes, pero voy a lanzarle, ¿verdad?, algunas notas que escribí sobre este libro que, como bien saben, ya se había presentado con nuestro autor Luis Rafael Sánchez en el museo en Santurce.
Así que hoy no voy a hablarles de un libro que recoge una serie de ensayos y artículos trabajados conscientemente y popularmente por el escritor nuestro Luis Rafael Sánchez. Este libro, pues como les dije, ya fue presentado anteriormente, pero guarda particular visibilidad, no solamente porque estamos en el mes de marzo, que regularmente se conmemora la abolición de la esclavitud, sino porque en nuestros tiempos nos obligan a examinar estos ensayos, asuntos que nos competen, ¿verdad?, como puertorriqueños y como ciudadanos. Quería un poco conversar a partir de algunas anotaciones que hice sobre cómo invitarlos a ustedes a acercarse a este libro teniendo a flor de piel nuestra realidad cotidiana y mundial. Ensayos que están excelentemente configurados para presentarlos y enfrentarnos justamente hoy a estas realidades. Y bajo esa introducción hago algunos comentarios e intervenciones sobre el texto. Voy a hablarles de algo que ese libro nos obliga a mirar, aunque incomode. Porque cuando leemos Piel sospechosa de Luis Rafael Sánchez, podríamos pensar que estamos ante una reflexión sobre el racismo como experiencia cultural, histórica, social y política. Pero hoy esa lectura y conversación ya no es suficiente. Hoy tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Qué pasa cuando la piel sospechosa deja de ser una metáfora y se convierte en un criterio de intervención? Ese es el giro que estamos viendo actualmente. Así que del texto a la realidad, el libro nos habla de la piel como marca, como señal, como espacio donde se inscriben los prejuicios, pero en el presente la piel no solo se mira, la piel se procesa, se categoriza, como el censo que llenamos todos los años, ¿verdad? Para categorizarnos. Se detienen por la piel, se evalúa por la piel, se clasifica y muchas veces se penaliza. Hemos sido racializados de una manera u otra. Así que lanzo otra pregunta que quizás podamos contestar más adelante. ¿Alguna vez han sentido que su apariencia cambia la manera en que los tratan en un espacio? La piel como un documento, como un archivo. Hoy el cuerpo funciona como un documento. No necesita hablar, no se necesita explicar. Tu piel ya dice algo por ti. Y no siempre lo que tú decides decir, sino lo que los otros interpretan. En ese sentido, la piel se convierte en evidencia, en archivo, en identificación, pero una identificación impuesta por otros, como los registros de los esclavizados. Pensemos en la inmigración, pensemos en ICE, en el aeropuerto, que ahora está ocupando el espacio de los empleados de TSA que no pueden, ¿verdad? Que no son, ¿verdad? No son remunerados. Y esa sospecha que a partir de su presencia en estos espacios, así que el texto de Luis Rafael Sánchez se vuelve inquietante actualmente, porque lo que él plantea desde la cultura, hoy lo vemos operando en estructuras reales. En contextos migratorios, por ejemplo, el ser caribeño, el ser afrodescendiente, el ser el otro, el dominicano, extranjero, sin papeles o ciudadanía, puede ser suficiente para activar esa sospecha. No se trata de lo que haces, se trata de cómo luces. Seas blanco, moreno, mulato, trigueño, latino. Y eso tiene consecuencias concretas. Detenciones, intervenciones, desplazamientos, acoso. Les pregunto otra pregunta adicional. ¿Qué creen ustedes que pesa más hoy? ¿Lo que una persona hace o cómo se ve? Puerto Rico entre la ley y la realidad. Ahora bien, no todo es ausencia, también hay avances. En Puerto Rico se ha legislado para atender estas problemáticas. La ley 24 del 2021, impulsada por la senadora Naíma Rivera Lacén, reconoce la semana y el día de la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia, como dijo la compañera. Y eso es importante porque implica reconocimiento histórico, implica nombrar lo que antes se negaba, pero hay que decirlo con claridad. Reconocer no es lo mismo que erradicar. ¿Será posible erradicar? Me pregunto. También existe una legislación que prohíbe el discrimen por el tipo de cabello, es decir, cabello afro, trenzas,
dreadlocks, estilos naturales. Y hago un paréntesis para comentar algo que me decía en estos días mi hija, que en su lugar de trabajo habían enviado recientemente, hace una semana, el código de vestimenta y el código relacionado al cabello y a la apariencia. E interesantemente, en uno de los incisos de esa reglamentación decía que las personas no podían tener dreadlock, que implicaba sucio, que implicaba mala apariencia. En 2025, Eso 2026. sucedió en nuestra universidad, en uno de los recintos, perdón por la interrupción, que voy a decir, porque yo organicé a mis estudiantes de uno de los departamentos, ellas estudiaban en ese momento el departamento de sistemas de oficina, y sus profesoras les decían que para la práctica y los informes, ellas tenían que pasarse el blower, alisarse el pelo, porque eso de afros y pelos rizos, eso se veía tan vulgar y tan informal. Y por supuesto yo los organicé. Y por supuesto la redacción fue una carta y una carta de denuncia. Después me quedé por ahí, claro. Pero claro, pero son políticas que incluso sí, se aplican en el salón de clases, que no son institucionales y que tampoco se apalabran todo el tiempo. A veces el profesor o la profesora dice, ustedes tienen que venir para el informe pues bien peinados, y ese bien peinado se refiere, ¿verdad?, al pelo, esa cosa, hágase un moño mejor que se ve más elegante, ese tipo de cosas. Pues de hecho, inmediatamente yo le dije a mi hija, me parece que en tu agencia no han leído, ¿verdad? No saben que existe una ley que acaba de aprobarse precisamente para conformar el que no se discrimine por la razón, ¿verdad? De que tienes un cabello diferente, diverso. Somos caribeños, nuestros cabellos son diferentes, ¿no? Así que la pregunta que lanzo es eso, ¿por qué creen que hubo que crear una ley para algo tan básico como el cabello? O sea, ¿por qué crearon esa ley? Pues es una ley creada precisamente por todos esos indicios y muestras de discrimen por razón de la apariencia física de una persona. Así que a mí me sorprendió que mi hija me dijera eso, porque yo dije, pero tú estás segura, déjame ver el documento. Y estaba en el reglamento. Yo dije, pero no puede ser. Así que pues hay un tipo de, pienso, de falta de educación, y hago un paréntesis para mencionar a mi amiga y compañera Marilu Franco, que ella trabaja hace muchos años con el Colectivo ILE, del cual también yo soy parte, y Colectivo ILE precisamente para eso está, para educar, porque me parece que falta educación en muchas instituciones gubernamentales y privadas, ni se diga. Así que hay una contradicción. Aquí hay una tensión que no podemos ignorar. Vivimos entre dos planos. Sánchez entrelaza en sus ensayos un diálogo con lo legal y lo social y expande a otros lares como justamente lo que es legal, lo que tiene que ver con nuestra sociedad. En el plano legal se reconoce, se protege. En el plano social se sospecha, se excluye, ¿verdad?, en nuestro día a día. Celebramos la afrodescendencia, pero seguimos reaccionando ante el cuerpo negro como si fuera un problema. De hecho, me parece interesante e importante esas leyes, claro que sí, pero ¿por qué tenemos que tener esas leyes? No debería de existir ninguna de esas, ¿no? Así que hay otra transformación peligrosa, una otra edad como amenaza, el otro, el inmigrante, el negro, el caribeño, el pobre, deja de ser simplemente diferente y comienza a ser percibido como una amenaza. Les pregunto, ¿en qué momento ese otro deja de ser alguien distinto y pasa a ser alguien sospechoso? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Por qué es sospechoso? Y cuando es mujer, todavía es más sospechosa y más invisible. Así que la sospecha se expande y aquí está uno de los puntos más importantes. La categoría de piel sospechosa se ha expandido. Ya no es solo racial, es también social. No puedes habitar entre ciertos lugares donde hay pieles específicas y creas sospecha, una piel diferente. Lo económico, no se puede acceder a una posición digna porque no estás en esa élite. La política, no puedes cuestionar al Estado porque no nos protege supuestamente. Así que potencialmente cualquiera puede ser leído como fuera de lugar. Y eso nos debe de preocupar. Cierro, ¿verdad?, con un comentario. Luis Rafael Sánchez nos dice, lector, dedícate a lo tuyo. Hoy yo quisiera reformular eso.
Dedícate a lo tuyo, pero también a cómo miras al otro. Porque al final la pregunta es, ¿quién tiene la piel sospechosa? La pregunta es, ¿quién está mirando y con sospecha al otro? Eres tú. Así que vamos a ir, ¿verdad? Atendiendo estos asuntos. Y quería también, para cerrar y quizás entrar en intercambio, señalar que estos ensayos, particularmente los ensayos que los títulos son impactantes, el pelo malo, el color de la hermosura, el archivo negro, piel sospechosa, todos estos ensayos que la autora ha ido recopilando cronológicamente por muchísimos años, algunos literalmente de principios de siglo pasado, pero son interesantemente ensayos que tienen vigencia, así que yo los invito a que tomen su tiempo, a que adquieran el libro y analícenlo desde la perspectiva de cómo estamos mirando al otro. Muchas gracias. Sí, lo decíamos ayer en uno de mis cursos de géneros literarios. Lo interesante es la pertinencia. Y vamos a recordar también que hay un trabajo escritural en Luis Rafael Sánchez. La escritura neobarroca de Luis Rafael desdobla o espeja, si se quiere, esa repetición alterada de lo mismo en nuestra sociedad, en nuestras sociedades patriarcales y racistas y clasistas. Entonces, cuando leemos esa musicalidad, ¿no? Es decir, esas redundancias, que no son repeticiones, que son una suerte de espirales, nos topamos con una realidad simbólica que también se concretiza, se cristaliza todos los días, a través incluso de los mismos chistes, que si los dientes, ríete, para que te veas de noche. Yo no conozco ningún ser humano de cualquier color que se vea de noche. Cuando no hay luz no se ve nadie, ni una salamandra, a la que les tengo asco. Terrible. Pero venga, nadie se ve de noche, en la luz más oscura nadie se ve. Yo quisiera comenzar este conversatorio para darles la libertad de opinar y de compartir, digamos que anécdotas, con algo muy mío. Y yo creo que Ivonne Denis Rosario, por cierto, Leticia Frankie Rosario. Cuando nos escribimos, yo le mando un rosarito y ella me devuelve un rosarito. Somos hijas de las Rosarios, mulatas las dos. Entonces, una de las afrentas que recibimos las mujeres mulatas es aquella que tiene que ver con la academia. Y en mi caso, que como sabrán, he estudiado parte importante de mi vida en París, en Francia, parecería ser una afrenta que una mujer puertorriqueña y mulata ose estudiar en una universidad europea, no solamente europea, sino francesa. Mujer que habla francés. En algún momento era mujer que habla latín, ¿no? Sor Juana. Pero si esa mujer que habla francés es mulata, hay un tal desagrado que en alguna ocasión, eso pasa con nuestros colegas, y por aquí hay anécdotas que quiero escuchar. En una ocasión yo estaba en uno de nuestros recintos y escucho que un profesor le dice a otro, no sabía él que yo estaba allí, yo madrugo por lo general, y estaba yo antes de las 6 de la mañana. Y dice, ¿qué se cree la negra sucia esa? Que porque estudió en la Sorbona es mejor que nosotros. Ese comentario fue en el 2004 y fue en el recinto de Bayamón. Sí. Yo les dije que iba a comenzar, ¿no? Yo les dije que yo podía comenzar. Y esos comentarios yo los he escuchado reiteradamente. Y es un profesor, y sigue allí. Y sigue allí. La que no está soy yo. La que no está soy yo. ¿Sí? Y entonces, todos esos calificativos, esos adjetivos, ¿no? Qué arrogante, qué se cree. Que tienen mucho que ver con el hecho de ser mujer. Porque un hombre que tiene 2 doctorados, pues vamos, usted tenga, pero una mujer que tiene 2 doctorados y uno en Francia y encima es mulata y encima tiene el pelo rizo y encima no se peina, vamos, se convierte más que en una piel sospechosa, un ente sospechoso. Y si no se aclimata a los grupúsculos que están en la escena, ¿no? que mueven sus cartas,
todavía es un ser más peligroso, hay que sacarlo. Porque como decía Luis Rafael Sánchez, me contaba una vez, estábamos celebrando su cumpleaños número 80 y algo, de niño, me decía, si supieras, Leticia, aquí no se premia a los brillantes por no ofender a los mediocres, pero lo cierto es que muchas de esas personas brillantes son blancas o negras. Y yo recuerdo, me decía él, que en los años 60 había una gran profesora en la Universidad de Puerto Rico. La profesora, se me olvida el nombre. Y era una mujer que dominaba nuestra lengua, que hablaba con una altura filosófica maravillosa, etc. Y era el objeto de burla de medio mundo, porque era negra. Y eso lo vivió mi madre también, ¿sí? Catedrática magistral de la Universidad de Puerto Rico. Claro que lo vivió. Claro que lo vivió en los años 60 y en los 70 y en los 80, cuando dijeron, y esa negra, ¿qué se cree con esa arrogancia de intelectual? Una de nuestras grandes intelectuales, por cierto. Autora de la antología de literatura española que todavía se utiliza en nuestra universidad. Y son vivencias cotidianas en los espacios más, digamos que, extraños, por ejemplo, el nuestro, que llevan los nombres de universidad, de universo. Vivimos a diario el acecho, el acoso, el silencio e incluso la falta de respeto mayor, que es que cuando uno pasa dice buenos días o buenas tardes, le dicen buenos días al que está atrás o a quien está al lado. Y eso yo lo vivo, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Y yo creo que por aquí hay muchas de ustedes que también lo han vivido. A veces no necesariamente es el color encendido de la piel, que yo no conozco apagado tampoco. A veces es la clase. A veces ustedes no se atreven a entrar a un salón a hablar con un profesor porque no tienen la ropa adecuada, ¿verdad? O tienen que pedir chavos prestados para el informe de X materia, para comprarse unos zapatitos porque los tienen rotos, porque el profesor les va a quitar puntos o la profesora. ¿Sí? ¿Les pasa? O usted que tiene ese pelo tan precioso que yo siempre se lo halago, ¿no lo ha vivido? O el chico que decide hacerse las cejas y las pestañas y las tiene regias y lo que vive es el desprecio de algún profesor odiante. Vamos, empecemos a hablar, ¿no? Aprovechemos a Wilco, celebremos su obra como un gran espacio para existir. Así que les invito, vengan. María Teresa. Sí, yo creo que lo más difícil es cuando viene de la propia familia. Claro. En mi caso fue, yo digo que yo soy literalmente la mezcla esta que se dice, yo creo, mi abuelo era negro, que nunca lo conocí lamentablemente, mi abuela era india, o parecía india, literalmente, la conocí una vez, estoy hablando del lado paterno, y mi madre era blanca, así que salgo yo. Que aunque no parezca, tengo el pelo rizo. Pero yo he evaluado mucho. ¿Por qué me lo dejo más lacio que rizo? En realidad, por alguna razón, me requiere menos cuidado, de verdad. O sea, pero las experiencias que he tenido empezó por la familia. Mi madre, cuando empecé a dejármelo rizo, un día me dijo, es que no te has peinado. Ajá. Entonces, inclusive cuando yo llegué a Puerto Rico, mi mamá me peinaba estirándomelo. O sea, la coleta... Entonces, llego a Puerto Rico y me acuerdo que me dijeron, ¿tú eres evangélica? Y yo, pues la verdad que no tengo mucho de evangélica ni una religión. Entonces, por lo menos siempre lo llevo suelto para no acordarme de que para que pareciera lacio, me lo cogían. Así que esa parte, claro, con mi madre yo hice las paces, ¿verdad? Porque mi madre, a los 80 años, yo aún le peleaba. No se dice negrito, ¿me entiendes? Eso es Chiquito. no sé, exacto. Y no entendía. Entonces sí hice las paces y dije, no voy a seguir peleando con mi madre, se me va a morir uno de estos días y no quiero que sea después de una pelea conmigo, ¿verdad? Pero me di cuenta que mi primer problema vino a nivel familiar, de aceptarme como era. Y luego en el aeropuerto. Ok,
2 veces me han detenido en el aeropuerto, solamente en pues, 40 y pico de años viajando, o 50. Y uno fue que llevaba el pelo rizo. Al llevarlo rizo, estaba pues más abultado y me pararon para tocarme a ver si había droga, yo no sé qué, yo no sé qué. Y eso me impactó mucho. Sí, a mí me pasó algo así, bueno, me ha pasado, tengo muchas historias, pero sí hay mucha microagresión, muchos comentarios a propósito para burlarse, para incomodar. Pero, sin embargo, pienso que esta generación de estudiantes, ¿verdad? Los mismos que están en Río Piedras y en otros recintos, aunque ahora algunos no tienen rectores, bueno, ese comentario. Pero en estos recintos, tenía que decir eso, pero a mis estudiantes que les he dado el curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, es majestuoso ver que muchos son estudiantes de todas clases, o sea, de todas clases, y ellos mismos se indignan cuando hablo de estos temas, cuando leemos cierta literatura que remite y que son, ¿verdad?, textos muy sumamente racistas de épocas pasadas, pero están muy conscientes y cada uno tiene sus historias familiares de que su abuelita le ha dicho, ay, no, pero tú te vas a casar con ese fulano, o ese pelo recógetelo, y me parece que esta generación está enfrentando el tema del racismo con valentía a su propia familia. Se han atrevido a andar con sus popcorn, los pelos así fabulosos, y han decidido algunos que sí, que van a alisarse el pelo o se lo van a pasar la plancha, pero igual, citando a mi amiga Marilu, se tiene África en la piel o África en el ser, ¿verdad? Eso no tiene que ver precisamente con la apariencia física, pero ciertamente, ¿verdad? Las pieles pueden ser sospechosas para mucha gente. Siempre recuerdo también mi experiencia en el aeropuerto, venía de Colombia y venía con una compañera con el pelo lacio, precioso, negro, y yo tenía, por supuesto, dread, y a mí me detuvieron, a ella no. Precisamente para ver si aquí adentro había droga, haberla extendido. Y ella le dice, pero es que, ella muy solidaria, dijo, pero es que en mi pelo yo también puedo poner droga. Y yo le di un tallazo, porque yo dije, te van a dejar a ti, aquí te quedas tú, ¿verdad? Cállate, muchacha. Y entonces había otro compañero, Ismael, que traía un montón de libros era una feria de libros que habíamos ido. Y él dijo, y en mis libros yo puedo tener droga, ¿por qué tienen que pararla a ella? O sea, fue un interesante, ¿verdad? Momento de solidaridad y de un poco para los que atienden en los aeropuertos que te tienen como, ¿verdad? Como tarjeta. O sea, esta es la sospechosa, esta es la de la piel rara y esta gente latina, caribeña, estos vienen con el narcotráfico encima. Así que las agresiones son muchísimas, las historias no tienen fin. Y de eso se trata, ¿verdad? Cómo nosotros empezamos a trabajar y a señalar el racismo con nombre y apellido, ¿verdad? Y a ser parte, ¿verdad?, de este movimiento de estos jóvenes estudiantes que están muy conscientes de nuestra situación colonial, que va muy unida, por supuesto, al racismo. Sí. Yo tengo que añadir que yo tenía un afro hasta acá cuando yo viajaba de Francia a Puerto Rico, así que a mí me detuvieron todas las veces, pero todas las veces. Todas las veces. Una vez llegué hasta Suiza y yo no recuerdo que tuviese una escala en Suiza. Por aquí, Maribel. Buenas tardes. Bueno, soy Maribel López y soy la bibliotecaria nocturna. Es que quería contarles pues lo que yo pasé también en mi vida por esto, porque mi abuelita no sabía bregar con mi pelo. Y entonces lo que hacía era que me ponía frente al espejo, me ponía 4 moñitos y me recortaba hasta donde el moñito estaba, pero yo estaba llorando. Que uno piensa, pues eso no es nada, pero para mí fue un trauma. Luego, pues siempre tuve que tenerlo con rolos, con dubi, con todo eso, tú sabes, para tenerlo lacio. Cuando decidí, después de los 50 años, dejarme mi pelo, vino toda mi familia a decirle, ¿cómo puede ser que una doctora tenga el pelo como tú lo tienes? Y yo le dije a mi tía, una tía a la que amo profundamente, le dije a mi tía, ¿qué tú quieres? Que yo esté igual que las de Trump, que son todas iguales. Eso es lo que tú quieres, pero de que me dolió desde pequeña, definitivamente. Yo pensaba que yo tenía algo mal, porque en mi casa todos tenían el pelo lacio y yo salí diferente.
Y el pelo ahora es resistencia. El pelo es un elemento de resistencia en muchos afrodescendientes. Hay más comentarios, gracias, de nuestro público. María Luz. Gracias por abrir. Venga, acércate. Bueno, ven, saca pecho. Hay que circular. Gracias por abrir estos espacios y estas preguntas tan afropoderosas, ¿verdad? Que nos invitan a reflexionar a todos los niveles de cómo está nuestro país en términos de las leyes que has traído, las leyes que pues crean estos espacios también para diálogo que tanto hacen falta y bueno, que todavía hoy día se da, ¿verdad? Estos espacios para hablar del racismo que mucha gente todavía niega que existe en nuestra cotidianidad y que son microagresiones no porque son chiquitas, sino que porque son constantes y cotidianas, son de todos los días, son ¿verdad? Continuas. Así que mi experiencia, ya hablando de la experiencia personal, sí, enseñando, he tenido varios estudiantes que me han dicho que soy la primera profesora negra, evidentemente negra, a estas alturas todavía. Y eso habla sobre quiénes estamos en los espacios. Un poco el tema de piel sospechosa es dónde, en qué espacios estamos, en qué espacios, ¿verdad? Pertenecemos o no, cuáles son aceptables y de qué forma. Hay cosas que ni siquiera vemos hasta que no nos hacemos estas preguntas poderosas. Por ejemplo, una madre que me decía que su hija no podía bailar ballet clásico porque tiene afro y requerían que tuviera un moño con el cabello lacio. No sé cuántas aquí han bailado ballet o cuántos han bailado ballet. A mi hija yo tenía que hacerle una dona, había que hacer los rizos. Y le tenía que hacer una dona porque ellos usan una dona. Una dona con el cabello hacia atrás y aquellas niñeces que no tienen el cabello lacio, largo, pues entonces no se ven en esos espacios. Un ejemplo como ese, pues tan sencillo, pero de lo que se trata es en qué espacios estamos y en cuáles no, y tener esa mirada crítica, ¿verdad? En nuestro gobierno, porque al fin y al cabo el racismo de lo que se trata es de relaciones de poder, del poder y de acceso a unos recursos, a unos derechos, a la vivienda, a la salud, de eso es que se trata. Cuando vemos nuestro gobierno, quiénes están y quiénes no están, qué pieles están y qué pieles no están. Eso no es casualidad, tiene que ver con una pobreza o empobrecimiento racializado, con unas riquezas racializadas también. Y eso tiene que ver con nuestras instituciones. Con nuestras instituciones a nivel institucional, pero que en las instituciones somos personas que hemos aprendido todo esto. Pero claro, pero son las clases dominantes las que estructuran esos discursos y por eso es que los perpetuamos. Por eso aquí se ha aceptado que decirle a un tipo que mide 6'7" y juega en la NBA negrito es una manera de llamarlo porque es negrito. Yo digo, pero contra. Entonces, el diminutivo es una suerte de cacofemismo. Por ahí pasa el cacofemismo, no nombrar lo feo, pero disminuirlo. Nombrándolo, sí. En vez de decir que es negra, pues es bien trigueñita. Sí, también. Bueno, no soy negra. La reiteración. Así que definitivamente es un problema institucional y a eso era lo que iba, que estamos hablando del nivel institucional, interpersonal, que es lo cotidiano, pero el institucional es la clave, porque es la zapata que nos permite abrir estos espacios, ¿verdad? Y al fin y al cabo, cada uno tenemos una responsabilidad de seguir abriendo los espacios en nuestras familias, como decían, ¿verdad? Ese es el primer espacio. El antirracismo empieza en casa y eso es una oportunidad. Pero también a nivel institucional hay que tener esa mirada, ¿verdad? Desde las estructuras de poder. Y es interesante también, Mariluz, que lo que decía uno de los grandes sociólogos del siglo XX y XXI, Bourdieu, decía que esas estructuras de dominación, esos patrones los hemos interiorizado. Y entonces eso quiere decir que asumimos una pose de vulnerabilidad e incluso nos silenciamos conociendo información, teniéndola, dominando el tema, nos quedamos callados, porque hay una sumisión que está aquí adentro y hay unas cadenas verdaderamente que seguimos arrastrando. Yo quisiera anotar algo con relación
a la literatura, ¿bien? Porque este también es mi curso de literatura. El título de Luis Rafael Sánchez, Piel sospechosa, juega con otro título. Es un título de los años 30 de una francesa llamada Nathalie Sarraute, que escribió la era de la sospecha, l'ère du soupçon. La era de la sospecha inaugura el movimiento que se conocerá más tarde como objetivismo, nueva novela o antinovela francesa. Y surge en el momento en el cual hay toda, digamos que una decepción frente a la emergencia del fascismo y, por supuesto, a la hecatombe de la razón occidental, que llevó al genocidio. Bien. Entonces, frente a esa razón, la novela se transforma, la novela realista pierde sus parámetros, pierde incluso la concepción del personaje, ¿no? La concepción humanista del personaje, del argumento, la linealidad, la progresión, todo lo pierde y se convierte en una suerte de experimentación para decir que ese orden racional sobre el que se erige la moral burguesa era un orden también genocida que nos había deshumanizado. Cuando Rafael dialoga con la nueva novela francesa en este título, evidentemente evoca también una deshumanización. ¿Bien? Evoca un mundo que si en ese momento vivía el genocidio judío, en estos momentos vive el genocidio en Gaza. ¿Bien? Y que sigue apalabrando sin ninguna consecuencia el racismo, los prejuicios que mantienen a más de la mitad de la población del mundo pisoteada, aplastada y obliterada todavía en los libros de historia, de esa que se escribe con H mayúscula y que escriben siempre los vencedores. Así que por aquí la sospecha no solamente recae en nuestra piel, sino, como bien decía nuestra colega y querida Ivonne Denise Rosario, también recae en el otro, en el que mira. La física, últimamente, la física cuántica, ¿qué nos dice? Hace décadas ya. Nos dice que el objeto cambia con nuestra mirada. A ver cómo miramos. También lo decía Gracián. Hacen falta ojos para ver cómo miramos. Bien. Bien. Yo le dejo. Muy breve, no quiero coger el micrófono. Ojalá. El prejuicio racial en el Caribe lo han implantado, como se ha dicho muy bien aquí, la clase dominante, para dominar a 25 millones de personas que trajeron de África y a sus descendientes, y para dominarlo porque eran esencialmente rebeldes. Porque los primeros negros que llegaron aquí se sublevaron. O sea, no fueron los segundos ni los terceros. Los primeros se sublevaron. Es decir, que si hay algo consustancial al negro llegado aquí, es la rebeldía. Es ser un negro rebelde. Ahora, mientras ustedes dicen todo esto, yo pienso cómo se ha construido un discurso blanco en Puerto Rico. Que hasta la historia de Puerto Rico, hasta llegar a la generación del 70 prácticamente, se estuvo creyendo que este país por todo el tiempo fue un país de blancos. Cuando los primeros blancos se fueron, cuando murieron por las enfermedades, se quedaron aquí los negros. Las nuevas migraciones, José Luis González, que vamos a celebrar su centenario este año, que fue capaz de descubrir eso, las nuevas migraciones cambiaron cierta forma, pero como dice Luis Rafael Sánchez en uno de esos ensayos, ya el café estaba colado. Es decir, Puerto Rico es Puerto Rico negro. Mi maestro Ángel López Cantos y Sue Vadillo pusieron en evidencia ese Puerto Rico negro fundacional. Entonces, todo el siglo XX, la clase dominante estableció que el paradigma puertorriqueño era el blanco jíbaro, dejando atrás toda la masa negra que dieron esta cultura. Todo lo que hace el puertorriqueño, su comida, sus bailes, la manera en que hace reverencia a sus muertos, es africano. Puerto Rico es África.
No hay Puerto Rico sin África. Yo tengo una diferencia con mis colegas. Yo no puedo decir afropuertorriqueño. Ni yo. ¿Por qué? Porque no hay puertorriqueño sin África. Si tú le quitas África, no es puertorriqueño. Esa es la verdad de esta cultura. Ahora, me siento muy contento de la lucha. Porque mirando lo que pasa en otros países, Puerto Rico está luchando por reconocer sus raíces de manera poderosa. Yo estuve en el Brasil, 1994, y este fue uno de los temas que nosotros trabajamos. Yo pude haberme ido a trabajar a la selva, trabajé en las favelas y con el tema negro. Y en Salvador de Bahía, que es como si dijéramos el Haití de Brasil, no hay tantas muchachas negras trabajando en el aeropuerto como hay en Carolina y San Juan. Y eso significa que Puerto Rico sigue una bandera de lucha y que la ha seguido trabajando. Y a todos los que luchan por esto los felicito, porque han tratado de deshumanizarnos, porque de esa manera nos quieren gobernar y de esa manera nos quieren controlar. Pero nosotros somos rebeldes y eso es lo importante. Muchas gracias. Vamos a continuar con los estudiantes y las estudiantes. Yo tampoco digo afropuertorriqueña. Yo creo fundamentalmente que Puerto Rico, vamos, es este país maravilloso que viene de una mezcla fundamental, cuyo sustrato, sí, viene de las tierras de África. Pero a mí que no me van a dejar sin nación nunca. No me gusta reclamarme afrodescendiente porque yo soy puertorra mulata. Bien, sí, como el doctor Fornerín, sí creo que apalabrar y lanzar ese discurso, claro que hace bien. Pero yo, como persona, yo defino lo que es puertorriqueña desde lo que es el mestizaje y la mulatería. Yo creo que en eso nuestra hermana mayor Cuba siempre ha estado adelante con el sincretismo. Ese sincretismo racial que nosotros traemos desde Andalucía, el Al-Ándalus, ¿no? Sí, yo creo. Así que Un poco para comentarle eso, que ese nuevo concepto, no nuevo, pero que ha resurgido a partir de los decenios, es una forma política de ser inclusivo, ¿verdad? Y de visibilizar realmente a los afrodescendientes porque no ha pasado. Entonces es una palabra abarcadora, es como que vamos un continente de muchos colores. vamos a incluirlos a todos y por eso se utiliza afrodescendiente para que todo el mundo se sienta incorporado, ¿verdad? Más allá del color de su piel, África en tu ser o África en mi piel. Y quería también aprovechar la coyuntura y dejar que los estudiantes hablen, porque si no seguimos hablando nosotras. Precisamente esa lucha que dice el doctor Fornerín se debe a esa resistencia y esa importancia de ser representados en los espacios, como dice Marilu, porque nada, tómese un momentito a ver las noticias en cualquier canal de televisión y haga el inventario. ¿Cuántas personas lo representan a usted, verdad? ¿Cuántos, y esto voy a decirlo también porque me parece importante, en UPR Río Piedras hay un curso que ya les mencioné, La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña. Y los horarios para el curso son a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 5:30 de la tarde. Pero de todas maneras, me parece, ¿verdad? Mi planteamiento ha sido, porque esos cursos, tres secciones de un curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, donde se llenan, hay 20 y pico de estudiantes, hay sobrecupo, es un problema, hay sobrecupo a pesar de ese horario. Y hemos pedido que se haga un horario de acuerdo, ¿verdad? El prime time, como le llamamos, en hora 10 de la mañana, 1 de la tarde, y no lo han permitido. Eso dice algo. ¿Por qué no queremos poner ese curso en un horario que todos puedan accederlo? Así que ahí, ¿verdad? Es una forma también de impulsar y de resistir y procurar que seamos representados también en esos espacios sobre esos temas. Y cierro para comentar que justamente UPR Carolina tuvo este mes pasado la tercera feria del libro y uno de las editoriales, digo yo, se tiznó, como decimos, eso es otro término, tiznar, y generó esta antología interdisciplinaria de afrosaberes. Lo importante para mí de esta antología es que incorporaron a otros compañeros aliados que no se habían considerado afrodescendientes y que entraron, ¿verdad?,
en el tema, a expresar, ¿verdad?, su parecer sobre un tema que es importante. Así que estamos resistiendo, estamos siendo representados, estamos presentes, ¿verdad? Y aunque el racismo institucional esté presente, nosotros vamos en pos, ¿verdad?, de que no nos invisibilicen. Así que somos sí esos cimarrones y cimarronas que llegamos ancestralmente hace mucho tiempo atrás. Ángel, vas a comentar algo y quiero que participen. Bueno, en primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí porque esta es mi alma mater, aquí yo estudié y sigo regresando siempre que puedo. Es mucha pena. En segundo, tener a Ivonne aquí, a quien nos une muchos años de amistad y de seguirnos como padres y escritores, lo cual es bello. Y verte también crecer intelectualmente también es bonito. Gracias por estar aquí. Yo me he ido de estudios hispánicos a esta universidad, pero llevo ya muchos años dedicándome a la fotografía como arte, normalmente. Y una de las cosas complicadas es hacer fotografía natural en el sentido de que la persona se sienta natural. Porque yo digo, vamos a hacer una sesión de fotos en el monte. Y de momento dicen, ay, la podemos hacer el viernes porque es que me pueden hacer el pelo. Y yo, vamos, lo voy a decir en español, vamos por un puto monte. Entonces, es como que vienen, una vez, por ejemplo, esta chica se hizo el pelo espectacular en el sentido de que eso estaba, que el frizz estaba, y digo, diablo, ¿qué le habrán hecho? Entonces, cuando vamos al monte, cayó una llovizna. Y te mataron. Y ahí nació el pelo, cogió unas formas diferentes. Ajá. Entonces me dice, ay, el pelo. Yo empecé a crear, hicimos lo que hicimos, inclusive le hice una foto de uno de sus rizos cayéndole una gota de agua. Y cuando ella ve la foto dijo, wow, jamás imaginé que mi pelo era tan hermoso. Y yo dije, ok. Rizo y planchado no deja de ser hermoso, es diferente. Pero ahora ya lo estaba viendo natural y entonces pues ahí se trabajaron otras cosas. En fin, fue una experiencia de que siempre que voy a hacer fotografía, las personas tienen unos estereotipos de belleza, pero sobre todo con el pelo. Y entonces es como bien complicado, pero también me ha tocado chicas que van con su pelo natural, inclusive, que es súper bello. Ahora hay mucha más libertad de las chicas dejarse las patitas peludas, ver esa experiencia de libertad y que a veces es como retante, pero cuando tú llevas a un contexto, por ejemplo, yo hago muchas fotos en ruinas y en naturaleza, es como que tan hermoso ver cómo van desconectándose de qué dirán y se van conectando con su esencia y el espacio, que es mágico. Otra cosa que quería comentar también, cuando yo tenía la edad de ustedes, era diferentemente atrevido. Entonces, en ese entonces, Luis Rafael era profesor en CUNY. Y a mí me dio el atrevimiento de enviarle una carta. Y pasaron los meses y digo, bueno, él es un hombre muy ocupado. Y como a los 3 meses, me llegó una postal desde Madrid. Y era él. Él me escribió una postal desde Madrid, que la guardo con mucho cariño. Y fue una experiencia, ahora soy diferentemente atrevido, pero con un poco más de cautela a mis 50 años. Y lo último que quería comentar, hablando de historias de viaje, a mí solamente se me ocurre, yo antes me hacía muchas camisas para mis noches de poesía y una que amaba era como una postal, un cartel con disparo y decía, me dicen terrorista por ser poeta. Entonces a mí solo se me ocurre viajar a Washington con esa camisa y de momento en el aeropuerto me llevaron a un cuarto y nunca había sentido un hombre tocarme mis partes como lo hizo, pero yo le dije, eso da para otra conferencia, otro conversatorio. Mi arma estaba en esta cabeza y los poemas. Pero nada, gracias por estar aquí y gracias por estar aquí. Bueno, por aquí hay algún otro comentario. Sí, adelante. Es una curiosidad. Cuando usted fue a presentar esta conferencia de Luis Rafael Sánchez
el Cervantes mestizo. Ajá. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo En fue su España. experiencia en España? ¿Cómo fue recibido? ¿Hubo algo de sospecha? Fue muy interesante. Fue muy interesante porque en principio se trata del primer congreso internacional dedicado a don Miguel de la Cuadra Salcedo, que es uno de los hombres, de las figuras más importantes del siglo XX en España, y cuando uno ve la película de su vida descubre que la familia de este hombre está en el nacimiento de toda la nobleza española, o sea que estamos hablando de un personaje. Y por supuesto, por eso el acceso también al rey, como lo tuvimos en el pasado, cuando era príncipe, toda la cosa. Ya, yo someto mi ponencia al Congreso con la ilusión de que se escoja para presentar, ¿no? Para leerla en ese Congreso que reunía, que convocaba a miles de los que don Miguel escogió a lo largo de los años para representar a sus países en los viajes que comenzaron en los años 80 para celebrar, en los años 80, sí, para celebrar el encuentro entre dos mundos. Y yo creo que era una manera muy hermosa y poética de pedir perdón, ¿no? Porque ese encuentro de dos mundos, don Miguel lo llevó al aula Magna Maya, ¿no? Yo fui de ese viaje, ¿no? Participé en ese viaje, y don Miguel también me escogió para dar el discurso en el punto medio entre Europa y el nuevo, supuesto nuevo mundo. Así que regreso a España, escogen mi ponencia y yo no sabía que tenía la oportunidad, nunca consideré que me iban a premiar, pero me escriben y me dicen que había ganado el primer premio, el Trivium, ¿no? Que es un premio que recoge pues, filología, retórica y lingüística, ¿no? Y leo la ponencia en Guadalupe. Allá vamos a Guadalupe, que es fundamental en la historia de España, y desde ahí sale también Colón, y está la Virgen de la Guadalupe del siglo X, toda la cosa. Estábamos de conferencia en conferencia, etc. Pero la mía fue muy particular. Voy a contestar a la pregunta. Nadie se esperaba que la ponencia premiada reuniera, porque yo recorté, ¿no? Y eliminé la parte de don Miguel de la Cuadra Salcedo, reuniera a tres personajes, a dos de los grandes Migueles de España, Cervantes y de la Cuadra Salcedo, con un mulato puertorriqueño. Y entonces yo le doy la vuelta para decirles que verdaderamente el heredero de ese humanismo se concretiza en la praxis. Bueno, que hay dos herederos. En la praxis, don Miguel, del aventurero, el que reúne mundos, pueblos, el que va a la Amazonía, el que descubre e invita a mirar con respeto al otro, una forma muy antropológica, humanista, lo Lévi-Strauss, de encontrar los mundos. Y el otro, Cervantes, que es el que nos permite ocupar un lugar en el mundo, Luis Rafael Sánchez. Entonces, ese mestizaje se recibe con extrañeza, pero para mi sorpresa, allí se convocó también a los grandes mecenas de este proyecto. Los presidentes del Banco Santander, el presidente francés, y las presidentas del Bilbao Vizcaya y de la Caja Real. La presidenta del Bilbao Vizcaya se acercó a mí, estábamos en Toledo, me abrazó y me dijo: tu ponencia fue maravillosa, me conmovió muchísimo. Porque creo que España está viviendo un momento decisivo y fundamental. Lo que se llamó una guerra fratricida todavía esconde las grandes heridas de España. Eso no fue una guerra fratricida, eso fue una guerra contra el fascismo. Y la perdimos. Y cuando digo la perdimos, yo no había ni nacido porque la perdió la humanidad. Y la Segunda Guerra Mundial empieza en España, en 1936. E involucra a toda la gran humanidad del momento histórico. Entonces España se está buscando también. Cuando Vallejo escribe los poemas humanos, está hablando de España. O sea, en esa búsqueda de lo que es España, que ya había vivido en 1898, ¿no? Encuentra mi ponencia y dicen: puede existir un Cervantes mulato. Sí hay un legado que no es un legado de la violencia, un legado que es incontestable,
un legado que reúne en lugar de dispersar. Y creo que por eso se recibió con aprecio y además con mucha curiosidad, que era lo que quería yo, por la obra de nuestro amado Huico Sánchez. Mucha de su gente, de la gente que estaba allí, y había grandes intelectuales, buscaron la obra de Luis Rafael Sánchez. Y yo quería que conocieran a Luis Rafael porque yo sigo insistiendo en que Luis Rafael Sánchez merece un Cervantes. Por cierto, voy a terminarlo así. Un Cervantes para Sánchez. Ya es Cervantes. Quería decir. ¿Algún comentario de mis queridos y queridas estudiantes? ¿Sí? ¿Usted? ¿No? ¿Sí? No tengo mucho que decir, es todo súper interesante, definitivamente el discurso, y ¿verdad? Yo un poquitito tarde, se puede apreciar esta última parte, pero no sé qué va a aportar. No sé, me atrevo ahora a dejarme el pelo rizo. Yo voy a tratar. Y lo tengo guardado, pero es que está en crecimiento, Perfecto. Comprar el libro, ¿verdad? Esos ensayos son fundamentales. Es una manera también de educarnos. Sí, de hecho, y llevarlo de regalo de Navidad a la abuelita o al abuelito. Está chévere. No viene mal, pero si tienes un novio o una novia por ahí con un buen afro. Adelante, ¿alguien más que quiera hacer? Alicia. Yo quería compartir algo que pues estaba pensando y he observado a través de mi vida, porque me ha pasado a mí, y es como que pues ser blanquito y aún ser puertorriqueño, siento que por mucho tiempo en mi vida yo no podía decir que yo era puertorriqueña, porque hasta las amistades como que te miran y es como, yo soy la americanita del grupo, o como que, pues la blanquita, y era bien bonito que uno tenga curva o que tenga el pelo bien rizo, y como que, pues yo no tengo todo eso, y era como que yo no podía identificarme como puertorriqueña en mi grupo, y como que eso sí me persiguió por mucho tiempo, identificarme como puertorriqueña, porque pensé que tienes que ser bien negrito, tienes que tener el pelo bien curly. Y pues quería hacer ese comentario porque, no sé, ella también habló sobre... Pero qué curioso, cuando vas a Estados Unidos inmediatamente sabes que eres puertorriqueña, ¿verdad? No, En el aeropuerto ya te enteran. es como que... Sí. Y no necesariamente por las miradas de odio, sino también por una cierta energía. Yo he estado en el metro en París, es la primera vez cuando fui a hacer mi maestría en el 98, yo he estado en la línea 4. Y he mirado así, y me he tropezado con unos ojos de una mujer mucho más blanca que yo, con el pelo colorado y qué sé yo qué rayos. Yo miro y pienso, esa mujer parece boricua. Mira como una boricua, sonríe como una boricua. Salimos del metro, a las 2 semanas nos encontramos en una cena y me dice, yo te vi en el metro, yo sabía que tú eras puertorriqueña. Porque sí. Y no necesariamente tiene que llevar ese signo negativo. Le hablamos y todo era donde está pues mi abuela, la blanca y la prieta, están exactamente en el mismo lugar en mi corazón. Y esa negritud que nos habita tampoco tiene que disociarse de todo lo que hemos heredado del mundo hispánico. Caramba, tenemos la lengua de Cervantes y tenemos a Huico Sánchez. Toca la misma maravilla. Ahí, sí. Adelante. Bueno, déjame ver cómo yo puedo organizar lo que tengo pensado. Es que en la presentación y en los ejemplos es siempre la amenaza hacia lo que uno aparenta. Entonces, gracias. Yo vengo de una familia mulata toda. Pero en mi familia todo el mundo tenía una sensación de valor. Mi bisabuelo era músico de la orquesta de Morel Campo. Mi bisabuela era blanca, de una familia muy conocida. Pero en mi familia inmediata, o sea, los hijos de mi abuela y mi abuelo, mi abuelo trabajaba por las prendas, platero. Platero. Mi abuela era costurera. Yo
dentro del ambiente, éramos de todos los colores habidos y por haber. Sí. Todos los hijos de ese abuelo que era músico y de esa abuela que era de una familia muy conocida en Ponce. Eso es importante. Entonces, Perdón, le agradecemos la presencia de nuestra directora que no había visto, sino hasta hace unos minutos, la doctora Rebeca Arana. Gracias por acompañarnos. Continúa, ustedes saben, ¿no? o sea, de lo que yo veo que esa mirada siempre es al problema que se crea de afuera. Sí. Y yo, la experiencia que tuve de todos los colores habidos y por haber, todas son personas educadas, muy, particularmente en su vida. Mi papá terminó la universidad cuando ya yo tenía como 5 años. Lo invitaron porque era un maestro de matemáticas excelente. Lo trajeron acá a San Juan, precisamente por eso. O sea, la experiencia mía de familia es que tú creas una resistencia a esto. No se dicen más palabras. O sea, yo presumo esa resistencia, esa valoración de dónde vengo, de si tengo o que no tengo. Lo resisto conmigo, con lo que yo soy. Déjame interrumpirla, porque se van los estudiantes, pero les agradezco. Y recuerden que aquí hay algo de picar en la sala. Déjame decirle algo, porque olvidamos mencionar, ahora que menciona usted a su familia, ese linaje maravilloso, hay evaluaciones, por favor, tienen esas evaluaciones. Mencionar que había una burguesía mulata y negra a finales del siglo XVIII. Yo tengo el teclado de los Figueroa, lo tenía hasta hace poco en mi casa, porque yo también vengo de ese tipo de familia que se educó justamente en la mulatería. Sí. O sea, porque yo brego con eso, eso existe, está ahí. Y me puede afectar de vez en cuando, me ha afectado muy específicamente. Pero yo puedo resistir porque mi experiencia de casa, de aprecio de uno y otro, está por encima de ese juicio de afuera para adentro. Lo que pasa es que no todo el mundo puede resistir. Y entonces los más vulnerables están en nuestras escuelas públicas, al lado del punto de droga, recibiendo todo el tiempo insultos, de gritos sucios, sinvergüenza, no sabes, eres bruto, o dominicano, etc. Leti, se le pregunta algo rapidito. Pero vamos a ver, iba a hacer un comentario. Sí, perdón. Una compañera que, pues, de fortuna tiene que irse, que me acordó a los relatos cuando yo era chiquito, que me decían que me parecía español, que parecía americano, que bueno, gringo, me parezco americano, más probable están pensando en Nueva York o alguna parte del este, y que en su clase, el género literario, me acuerdo. Sí, usted fue estudiante. Sí, me acuerdo de este momento en cual se estaba hablando de la región mediterránea. En que todas partes, todos nosotros ahí estamos mirando entre nosotros, que dijiste que todos ustedes parecen que vienen de algún lugar, cualquiera que sea, que toca el mar Mediterráneo. Mediterráneo. Y después me miras a mí, incluso en Norte de África. En Norte de África. Los bereberes, claro, y Carly también. Y ahí mantuve eso, que todos nosotros tenemos el piel, y añadiendo otra cosa, tenemos el piel, nuestro color de piel es el color de trigo. Diferentes tipos de trigo. Eso decían, esa era la metáfora del trigo. Pero sí, ¿no?
Bueno, ya nos fuimos, pero María, Ahora sí. Yo te quería contar. De verdad que esto ha estado fabuloso, ¿verdad? Las discusiones que hemos tenido en esta tarde, las diferentes experiencias que se han compartido desde este punto, desde esa línea, de ese título de la piel sospechosa. Y mañana tenemos una película que trata sobre la piel sospechosa. Es la película Angélica, que la vamos a estar proyectando en el Anfiteatro Arturo Morales Carrión, como parte, ¿verdad?, de lo que mencioné al principio, de las actividades de la Semana de Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia. Y la hora es a las 10:30 en el Anfiteatro Arturo Morales Carrión, y vamos a tener con nosotros a la escritora y directora de la película, Marisol Gómez Moca, y vamos a tener un conversatorio con ella. Para los que vayan, que son empleados de la universidad, se les va a acreditar horas de educación en ética. Así que esa es una actividad que pueden anotar para mañana. Gracias a todos. Gracias.